Wait, what year was that, ese? 2002, 20 years ago. 2002, wow. Dice que ese es chéquense, ese diario el que tiene ahí es con el que ha hecho notas desde el 2002, o sea, 20 años con esa libreta. Okay, and this is the first time that I learned, so when I started taking notes about network marketing. Así que cuando yo recién empecé a tomar notas de redes de mercadeo, de aquí fue donde fue lo que hice todas mis notas. Okay, and one of the things that I learned in my first weekend training was I started learning about personality types. Así que la primera semana de estar en el negocio, fue una de las cosas que aprendí, los diferentes tipos de personalidades. So, and right here, red, greens, blues, and yellows. Ahora aquí miren, verdes, azules, rojos y amarillos. Okay, now, but we usually have one that's a predominant one that is actually leading a lot of our motivation. Pero en realidad hay otros colores que son más dominantes que los otros. Okay, so now we break this. Now these are kind of, they really are kind of gross generalizations or stereotypes. Son realmente generalizaciones como estereotipos. Okay, so no one is only red. No one is only green. So solamente no eres un rojo o no solamente eres un azul. O sea, eres una variedad de todo. Because sometimes you'll hear things from another personality type and you're like, well, I'm this, but I'm also that. Yes, you're all of them. Porque vas a escuchar a gente que va a decir, ay, pero es que también soy eso y también soy así. Entonces, sí, todos somos un poquito de todo. Okay. Now, there's also different areas of different, how do I say this? In each color, there's high functioning and low functioning of each color. Pero de cada color hay algo que es alto en función y es un bajo en función. Okay, which I'll explain here in a minute. Okay. Lo voy a explicar ahorita aquí en un segundo. But this is going to help you allow you to speak someone's language. Pero cuando alguien te vaya a hablar, vas a poder entender un poquito más su lenguaje. Okay, so let's go through them real quickly so you can understand a little bit about them. So, así que vamos a entrar un poquito en detalle para que lo puedan conocer. Okay, so your reds. Okay. Empecemos con los rojos. Okay, your reds are going to be your people that are very money, status. Okay, so los rojos usualmente es un poquito como más les atrae más el dinero, el estatus. Okay, so that are usually high. These are like your A-type people, right? Estos son como los más fuertes, ¿no? Okay, these are people that want success. They want to be successful. Esos son los que quieren tener éxito, los que quieren ser exitosos. It's very important to them. Okay? Es muy importante para ellos. Okay, so, and I'm going to give you the general version, and then we're going to break them down individually. Les voy a dar la versión general y luego los vamos a ir en detallado por cada uno. The next one is yellow. El siguiente es amarillo. Okay, yellow are much more what we call cause motivated. Okay. Los de amarillo son un poquito como les llamamos, son más motivados por la causa. Okay, these are people that are more help-oriented, service-oriented. Esas personas son un poquito más que los atrae más del servicio, ayudantes, ayudan mucho más. And I'd be like, no, you go first. Son de esas personas que te dicen, no, tú primero. Reds will never say, no, you go first. Reds go, I'm going first. Un rojo jamás te va a decir eso. El rojo te va a decir, yo voy primero. Right? So reds and yellows are kind of a little bit on the opposite. Así que el rojo y el amarillo son casi son opuestos. Okay. The next that we have here is blues. Y el siguiente que tenemos es un azul. Blues are all about the fun. Los azul se trata todo de diversión. Where's the party? ¿Dónde está la fiesta? Right? So for them, it's very much, it's simple. Is it going to be fun? I'm in. That's it. Para los azules es muy simple. ¿Va a estar divertido? Si está divertido, cuéntame. Not fun? I don't care. Si no está divertido, no me importa. Okay. So greens, okay, are all about the facts. Ahora, los verdes se trata todo de los facts, lo que sea de verdad. Okay. So now I'm going to give you guys some examples of things that are more red, greens, blues, or yellows. Así que les voy a dar un ejemplo de lo que es un poquito más de rojo, verde y amarillo, ¿no? So I want you to take some of the notes on this. Así que tomen nota con esto. Okay. Reds. Rojos. Okay. These are people that usually dress sharp and they walk fast. Son usualmente las personas que se visten, andan bien cambiaditos. Okay. Siempre bien ajustaditos, pero caminan bien rápido. Yeah. They will usually be well groomed or well kept. All right. Bien se van a cuidar de entre ellos mismos, dice bien rasuraditos.
Okay. They usually have a level of confidence. Usualmente tienen un nivel más alto de confianza en ellos mismos. Okay. And they like to wear, they'll wear expensive jewelry or expensive watches. Y van a traer cosas caras como un reloj muy caro o traen accesorios más caros. Okay. Designer brands. They like that stuff. A ellos les gusta también las cosas de diseñadores. Okay. A woman that's a red will have a nice purse. A man that's a red will drive a nice car. Una mujer que sea de rojo va a traer una bolsa buena de marca y sigamos, si es un hombre va a traer un carro bueno. Okay, so reds are very much highly competitive. Los rojos son muy competitivos. They love winning. Les encanta ganar. And they hate losing. Y odian perder. So one of the best ways to, in working with reds is to challenge them. Y una de las cosas de dejar de jugar con los verdes es de que es algo que les rete. Significance, status, rank. Significado, estatus, un rango. Okay, all right. So it's a little bit about reds. Ese es un poquito del rojo. Let's talk a little bit more about yellows. Write these things down. Ahora escriban esto, tomen notas. Vamos a hablar un poquito ahora del amarillo. And I'm going off my notes from 20 years ago. Y miren que voy pasando sobre mis notas de hace 20 años atrás. So yellows are usually usually very friendly, a little more passive. Los amarillos son un poquito más calmados, son bien amistosos, muy amigueros. A lot of times they're very, they lean, not always, but they lean more towards religion. No siempre, pero muchas veces ellos se recalcan o se recargan mucho en una religión. Okay, so where they will give you the shirt off their back. They will do anything to help someone else. Ellos se quitarían la camisa por alguien más, o sea, siempre van a ir más allá para ayudar a alguien más. They are involved in the charities. They're involved in their church. They're involved in the parent-teacher association for their kids. Ellos siempre están ahí en la asociación de la escuela de los niños para ayudar a los niños o está siempre involucrado en hacer algún tipo de donaciones o ayudando. Okay. They're usually the people that will show up early to help out, to set things up, and they'll stay late to help out. Es usualmente una de estas personas que llega temprano para ayudarte a organizar todo o se quedas después también para ayudarte a recoger y eso. Okay. So yellows are like, will this help others? Reds are thinking, will this help me? Los amarillos son siempre de que ¿a quién puedo ayudar? Y los rojos son de que ¿quién me puede ayudar a mí? Okay. So now that you understand a little bit about reds and yellows, you got to understand that you need to learn to speak someone's language when you're presenting or closing. Así que si ya que sabes la diferencia entre un rojo y un amarillo, vas a tener que aprenderte muy bien esto para poder saber y hablar el mismo lenguaje cuando tú estás cerrando con una persona. So, because if you're speaking to a yellow and you're very red, you actually might turn them off. Porque realmente si tú eres muy amarillo o si esa persona es muy amarillo y tú eres bien rojo, va a ser muy difícil cerrarla. Yeah, so because you might be talking about, the success you're having and the rank you achieved and, and on the freedom now you have. And the yellow is like, but who have you helped? Y tú vas a estar muy bien, a lo mejor bien metido en esto de que el rango y el éxito que estás teniendo, pero para la persona que es amarillo va a decir, y sí, ¿a quién has ayudado? Yeah, you might even think, the yellow might be thinking to themselves, man, this person is just full of themselves. Sí, el amarillo va a estar pensando, ay, esta persona nomás es bien, piensa nomás en él. You could do the perfect presentation, but you did it to the wrong color. Tú podías estar haciendo una presentación impecable, perfecta, pero al color equivocado. Now, the same thing in reverse. Y es de la misma manera al revés. If you're yellow and you're talking to a red, si eres un amarillo y le estás hablando un rojo, they're like, our community is the thing I love the most about Seacret. Es decir, la comunidad es lo que a mí me encanta más de Seacret. So, I mean, the Ben Shabbat family has fed thousands of people in their home. La familia Ben Shabbat le han dado de comer a miles de familias en su casa. And honestly, it's not even the amount of money I'm making. It's who I'm becoming that is the most rewarding. Y realmente no se trata del dinero que estoy haciendo, se trata más de la comunidad que me estoy ganando, que significa más para mí. Now, if you're talking to a yellow, they're like, that sounds amazing. Ahora, si le estás hablando a un amarillo, pues esa persona te va a decir, me encanta, eso es asombroso. But if you're talking to a red,
Pero si le estás hablando un rojo, they're like, so y'all just sit around and sing songs together? Like, are you making any you're not making any money. y el rojo va a decir que están sentados ahí, nada más sentados cantando juntos, no están haciendo nada de dinero. They're like, I'm not doing this. These people. Y va a decir, ya, no voy a hacer yo esto, esta gente. Perfect presentation, wrong color. Una presentación perfecta al color equivocado. Okay. So with yellows, what do you do with them? Ahora, con los amarillos, ¿qué es lo que tú haces con ellos? You want to support their ideas. Les quieres siempre apoyar con sus ideas. So relationships are number one to yellows. Las relaciones es la número uno para ellos. They love recognition. Les encanta el reconocimiento. Now, they might not want to go in front of the room and speak, but they do want to be recognized. Ahora, quizás no quieren ir de pararse a la cima a hablar, pero definitivamente sí quieren ser reconocidos. Now, reds need to be in front of the room. Ahora, el rojo tiene que estar enfrente del cuarto. But a yellow, if you say, listen, thank you so much for all the support you're giving, to Jacqueline, who's been helping us with this event, that will lift her spirit for a month. Ahora, si tú estás hablando y diciendo, ¿sabes qué, güey? Muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a esta persona por ayudarme con el evento. Ya con eso le vas a levantar el espíritu por meses. Okay. So next, let's talk about blues. Ahora, vamos a hablar de azules. Okay. So blues, these are my party people. Ahora, los azules, estos son los fiesteros. So blues are always flashy. Flashy, what would be another word for They wear bright colors. Oh, okay. Los azules les encanta andar siempre con colores, con muchos colores. Right. So now it doesn't matter if it's expensive. They don't care if it's expensive. It's just, am I going to get noticed? Los azules no les importa traer algo caro o no caro. Simplemente piensan, ok, voy a llamar la atención. Okay. Blues will change their hair or their hair color or hairstyle all the time. Los azules están cambiando el color de cabello todo el tiempo. Bright makeup, usually. Mucho maquillaje usualmente, como más viloso. They smile a lot. Se ríen mucho. All right. So they are very up or they're very down. It's one of the two. O están muy arriba o están muy abajo. Es una de las dos. Yeah. How's it going? ¿Cómo te está yendo? That's amazing. Es asombroso. Or how's it going? Hey, ¿cómo te está yendo? The worst day ever. Es el peor día de todos. They're very usually animated with their bodies. Y son muy animados con su cuerpo. Okay. So these are people that love to be flattered. Esa es la gente que les encanta mucho que les digan cosas. They're usually very physical. They love to dance. Usualmente muy físicos, les encanta bailar. Some of them are crazy. Like some of you. Algunos están locos como ustedes. That sounds a little bit like me. For sure. So the blues are also always late. Always. That sounds very like me. Dice que los azules son siempre tardes. Y le digo, suena un poquito como yo. Because they're usually living in the moment, Porque usualmente van viviendo en el momento, ¿no? All right. So now their cars are usually kind of a mess. They're usually not organized very well. Su carro usualmente no está organizado para nada. Okay. These people are very activity oriented. Estas personas son bien orientales en actividades. So it's kind of like they all have this very short attention span. Es como si tuvieran solamente este pequeño espacio de atención. They make friends everywhere and have usually big networks. Usualmente siempre tienen amigos en todos lados y tienen un network muy grandote. Blues are like, they hate it when you're mad at them. Los azules odian cuando están enojados con ellos. Okay. Now, they do require a lot of attention. Ahora sí requieren de mucha atención. They're some of the best connectors. Son uno de los mejores conectores. The worst closers. Y los peores para cerrar. Okay. So, but they are the life of the party, for sure. Pero es el ritmo de la fiesta, ¿no? Okay. So those are our blues. Let's talk about our greens. Esos son los azules. Ahora vamos a hablar de los verdes. Okay. So greens are your detail people. Ahora, los verdes son tus personas detalladas. Order. Orden. Rules. Reglas. These are your engineers, your CPAs, your tax attorneys. Estos son tus ingenieros, las personas que te hacen los impuestos, o sea, la gente bien orientada por detalle. They usually love numbers.
Usualmente les encantan los números. They love spreadsheets, like Excel spreadsheets. Encantan todas esas formas del Excel y todas esas cosas. Yes. So this would be in Seacret, a guy named Noel. Ya. Dice que alguien en Seacret, eso sería Noel. Le digo que sí. Yeah. So now is when things line up, oh, they get real happy. Cuando cosas van, se juntan y pegan, se ponen muy contentos. These are people that are usually very conservative. Usualmente son bien conservativos. So they don't spend more than they make. No gastan más del dinero de lo que ganan. They usually take the longest to make a decision. Usualmente son de los que se toman de más para tomar una decisión. But once they make a decision, they hardly ever change it. Pero cuando ya toman una decisión, es muy raro que la cambien. They'll like before they make decisions, they'll actually have like the pros and the cons of those decisions written out. Usualmente cuando pasa eso, siempre tienen como los pros y los cons de la decisión que están tomando. They usually dress very professional. Usualmente siempre están vestidos muy profesionales. Right? So they will wear a watch. Traen reloj, ¿no? Okay. But it'll always be at the right time. Pero siempre va a estar al tiempo correcto. Reds will wear a watch and it might not even be the right time because it's not about the time, it's about the watch. Los rojos usualmente van a traer un reloj, pero no importa el horario que traigan, porque lo que importa es el reloj que traen. Is it practical? Es práctico. Does it make sense? Tiene sentido. All right. So these are the ones that they'll read all the fine print. Estos son los que te van a leer toda la letra pequeña. They'll go through the policies and procedures. Ellos sí van a ir por los pólizas y procedimientos. Blues don't even know there are policies and procedures. Las azules no, ellos ni siquiera se saben nada de las políticas y procedimientos. Right? So they love facts. They love it. Les encantan los hechos. Okay. So other things, they love doing research. Les encanta andar ahí haciendo sus investigaciones. They want evidence. Quieren evidencia. I believe it when I see it. Lo voy a creer cuando lo vean. Okay. So now that you understand a little bit about greens, you can see how they're a little bit opposite to blues. Ahora, ya que ven un poquito lo de los verdes, se van a dar cuenta que es un poquito lo opuesto a los azules. Okay. Now, if you're a blue and you're talking to a green, and you usually it's not going to work well. Ahora, si tú eres un azul y estás hablando con un verde, pues usualmente no va a ir muy bien. Oh, it's fun. It's great. Ay, sí, es divertido. Oh my God, the Excelente. products, they're just like these people say, wow. Los productos dicen, ay, es que con esta gente dicen, wow. And the green says, well, how does the compensation plan work? Y los verdes van a decir, ok, ¿cómo funciona el plan de compensación? And the blues, I don't know, it just pays. Y el azul va a decir, no, pues no sé. Lo único que sé es que paga. Green is not joining you. El verde definitivamente no se va a unir contigo, ¿eh? Now the opposite, if you're green. Ahora, si eres lo opuesto y eres verde, And you're talking to a blue. y tú estás hablando con un azul, And you're telling them all the facts and details about how amazing our compensation is. y le estás dando todos los hechos y los detalles de cómo es nuestro plan de compensación, The blue is glazing over and looking around to what's more interesting than you. el azul le está poniendo una capa ahí de protección y luego viendo alrededor del cuarto a ver qué es lo que está pasando en otros lados. Okay, so reds, greens, blues, and yellows. Acuérdense, el azul, el verde, el rojo y el amarillo. Okay, now I could literally spend hours on this because it's that important of a subject. Ahora, literalmente puedo pasar horas explicándote lo mismo porque es muy importante. And for 20 years, this has been something that I have used in every single one of in everybody I communicate with. Y literal, este diario que he llevado, mis notas, es con lo que yo he llevado y jugado desde el principio y entrenado a todo el mundo. Okay. So generally speaking, when people start building a team, they can only usually work with people that are similar to them in color. Ahora, generalmente cuando la gente está empezando a crear sus negocios y creando su red, usualmente la gente va a trabajar con colores que son igual a los de ellos. Okay. Muy efectivos. Digamos, tú cuando sepas, Closing phone calls. ahora eso es Now, this is super important with three-way phone calls. Ahora, eso es muy importante cuando se trata con las llamadas de tres. Because once we all know this, man, you can be really effective with closing.
Ahora, pero cuando sepas y aprendas esto, puede ser muy efectivo cuando se trate de cerrar. See, let's say you know somebody is very yellow. Digamos, tú conoces a alguien que es muy amarillo. Okay. And you want to use me as a three-way expert. Y me quieres utilizar a mí como el experto de la tercera llamada. It's very simple. You can call me and say, Jesse, hey, this person's very yellow. Es muy simple. Me llamas y me dices, ¿sabes qué, Jessy? Esta persona es muy amarilla. I know how to talk to them already. Ya yo sé hablar yo ya sé cómo hablar con ellos. So, oh no, this person's really red. Ahora que me digan, esta persona es bien roja. Okay. So I want to give you kind of an example of what I mean by this, because I'm going to present Seacret, but I'm going to change the colors so you can see. Ahora, quiero darte un ejemplo para que veas los colores que voy a cambiar. Okay. Are you guys ready? ¿Estás listo? So red. Ahora rojo. Listen, Seacret is going to the moon to be $1 billion company in the next few years. Ahora, tú no sabes que Seacret está a punto de explotar y irse a una compañía billonaria. The company has already paid out over $500 million in the last 10 years. En los últimos 10 años, la compañía ya ha pagado casi medio billón. Yeah, and you can be one of the first people to help lead the country of Mexico. Ahora, tú puedes ser una de las primeras personas que puede ayudar a liderar el país de México. And if you don't get in front of this, somebody else is going to take advantage of this opportunity and you're going to miss it. Y si tú no te pones enfrente de esto, vas a perder la oportunidad de tu vida. Yellow. Amarillo. So what I love most about Seacret is the community. Lo que más me encanta a mí de Seacret es la comunidad. It's literally one of the greatest things because the people here, they lead with this heart of integrity. Porque realmente la mayoría de la gente, toda la gente que está aquí en la compañía liderea con su corazón. This company didn't start out of need or greed. It started out of a crisis that friends came to help their family. Realmente este negocio no empezó por necesidad o por dinero, empezó para crecer y apoyar a otras personas en necesidad. And when you see the power of what these products will do for people, it literally can change their lives. Y literal, cuando veas cómo los productos pueden hacer un cambio en la vida de alguien más, es increíble. Blue. Azul. But the best thing about Seacret is it is a blast. Pero lo mejor de Seacret es que es muy divertido. So we get to travel all over the world. Nosotros viajamos alrededor del mundo. This club is one of the coolest things I've ever seen. Este club es una de las mejores cosas que he visto. And they pay you in all these different ways. I don't understand how it works, but it is really exciting. Y te pagan un montón de diferentes de formas que no entiendo bien cómo funciona, pero es muy emocionante. And then they have these Club Fit challenges. Y luego tienen estos Club Fit Challenges. Oh my God, you gotta watch this video. It's really cool. No, lo tienes que ver este video porque es muy divertido. Velo. So, but we can travel and literally book hotels at discounts and travel all over the world with this company. Pero literal podemos viajar alrededor del mundo y tenemos esta plataforma donde tú puedes recibir descuentos por reservar hoteles. And their conventions are literally like music festivals. Y literal sus convenciones son como festivales de música. Green. Verde. Now, what I love most about Seacret is the fact they've been in business for almost 20 years as a family. Ahora, lo que más me encanta a mí en el negocio es de que Seacret ha estado en el negocio por más de 20 años en familia. Now, they have 20 years of experience and a track record to know that it's stable and it's going to be here for long term. Tiene ya 20 años en la compañía, donde es una compañía muy sólida y apenas va en ese crecimiento. Not only that, L'Oreal is actually helping manufacture their products, and they're the biggest in their category. Y no nomás eso, L'Oreal está en la fabricación de la mayoría de nuestros productos. And I love the fact that these products are manufactured from the Dead Sea minerals. Y me encanta el hecho de que estos productos son hechos allá en Israel. Because it is literally the lowest point on earth. Porque literalmente es el punto más bajo de la tierra. With 21 minerals that are only there. Con 21 minerales que solamente se encuentran ahí. So when you really line up all the details, it makes so much sense to partner with this company. Entonces, cuando literal pones en prueba todos los detalles y los hechos de la compañía, tiene tanto sentido unirnos a ellos. Did you guys see the differences? ¿Se vieron la diferencia de todos? Okay, so notice how even my tone, my speed will change based on these colors. Ustedes mismos se dieron cuenta cómo mi tono y la velocidad de mi voz y fue cambiando dependiendo del color. Okay, and this is not me being this is just me being Jesse. I just want them to get the right information that they want to hear. Y eso solamente yo, siendo Jessie,
poniéndoles la información en cómo ellos la quieren escuchar. Because what we're looking for is we're looking for a way to what's going to be motivating for them, not for you. Porque lo que estamos viendo es una forma de que cómo ellos se puedan motivar, no como tú te puedas motivar. So, because most of the time when we communicate with people, we communicate from our color. Porque regularmente cuando nosotros nos comunicamos con la gente, nos estamos comunicando de nuestro color. So literally one of the most important trainings that I ever learned was around this subject. Así que literal, uno de los temas más importantes es alrededor de este mismo tema. Now, this is also important in edification, especially in groups. Ahora, pongan atención porque esto también es importante cuando estás edificando a alguien, especialmente en un grupo. You'll start probably noticing this more now. Ahora probablemente ya vas a estarte dando cuenta de estas cosas. So if there's a group of 100 people in a room, all of the colors are represented. Ahora, si estás en un cuarto de 100 personas, vas a estar representado por todos los colores. So if I was going to introduce someone as a speaker, ahora, digamos, si voy a yo traer y presentar a alguien ahí como orador, I was going to introduce Muzaffar. Voy a presentar a Muzaffar. Okay. Now, in front of the room, I am going to introduce him and edify each of these personality types. Ahora, como lo voy a presentar en el escenario, voy a edificar cada una de las cosas de los colores. Listen, today I'm so excited you're going to hear from one of our top leaders. Ahora estoy muy emocionado porque el día de hoy vas a escuchar de uno de nuestros top líderes. So he is recognized in our company as what we call a red diamond. Es reconocido en nuestra compañía como diamante rojo. Right. So now, and because of that, he is earning over 7 figures a year in income, over $1 million a year. Ahora, porque está reconocido de ese nivel, él está haciendo aproximadamente casi más de $1 millón al año. Which color am I talking to? ¿A qué color yo le estoy hablando? Okay. So, but one of the things that I love the most about him, okay, is that the only reason he's done that is because he's helped a lot of people. Pero la única razón por la que él ha hecho esto es porque él ha ayudado a mucha gente. He will literally travel anywhere to help anybody become more successful. Él literalmente puede viajar a cualquier parte del mundo para poder ayudar a alguien más. He will literally give you he wears his heart on his sleeve. Él trae su corazón en la manga. Okay. But he's incredibly knowledgeable. He knows 100% of the facts of our company. Pero él es increíblemente, tiene mucho conocimiento de la compañía y te va a traer todos los hechos. Okay. So for those of you guys that want to know all the details, you're going to learn it today. Ahora, así que para todos aquellos que quieran aprender los detalles, lo van a aprender ahora con esto. But, beyond all that, though, he's actually an absolute blast to work with. Pero encima de todo eso, es realmente un hombre muy divertido con quien trabajar. So this guy loves to have fun. A este hombre le encanta divertirse. And when you see him playing with his 2 daughters, oh my gosh. Y cuando lo ves jugar con sus 2 hijas, Dios mío. Now, I just went back to yellow. Did you guys hear that? Ahora, si se dan cuenta, ya me regresé a amarillo. The yellows just went, oh, he has 2 daughters he plays with. Los amarillos ahorita fueron, tiene 2 hijas con las que él juega. Okay. So I have edified him to bring him up. So the reds go, I should listen to him. Ahora sí que, si se dan cuenta, edifiqué cada color. Ahora los rojos van a decir, ok, yo puedo escuchar a este hombre. The yellows, okay, I should listen to this guy. Los amarillos van a decir, ok, sí, yo puedo escucharlo. Okay, so this is important in edification. Ahora, esto es muy importante cuando estás edificando a alguien. Okay, so now, just out of curiosity, go ahead and type in the chat box. Ahora, por curiosidad, escriban ahí en el chat. What color do you think Muzaffar is? ¿Qué color crees que es Muzaffar? I'm curious to see that too. Okay, all right. So, all right. Good. All right. Now, here's the next question. Ahora, aquí viene la siguiente pregunta. What color do you think I am? ¿Qué color crees que Jesse sea? What do you think my first one is out of the 4? ¿A cuál crees de los 4 el primero que él es él? All right. I can't wait to see the responses. So, okay. No puedo esperar las respuestas. Here's the next one. What do you think Isaac's primary color is? Ahora, aquí viene la siguiente. ¿A cuál es el color primario de Isaac? Interesting, right? Okay. So it's interesting to think about. So every person you ever deal with is all 4 of these, but they have one that is usually going to be predominant. Ahora, para cualquier persona que conozcas, usualmente todos somos del mismo color, pero un color es el que va a resaltar más, que va a ser más dominante que los demás. Now, knowing the personality types isn't just for your prospects, it's also for your team members.
Ahora, los colores no solamente son para tus prospectos, pero también son para las personas que están en tu equipo. So some of you use this, you got someone started, and then once they got started, you treat them like the wrong color. Ahora, por ejemplo, tenías a alguien empezando nuevo y luego lo trataste como un color totalmente diferente. So, by the way, the majority of times when I'm seeing problems in an organization, ahora, regularmente cuando yo veo que haya problemas dentro de una organización, it's usually personality types butting heads. Es usualmente dos tipos de personalidades dándose de cabeza. Right. So, and because they're wanting the other, they don't understand why this person is acting the way they're acting. And the reason why is they're not your color. Ahora, ellos no se dan cuenta porque esta razón está actuando de la manera que está actuando y es porque son de diferentes colores. So if I have someone on my team that's very red versus very green, I need to coach them differently. Ahora, si yo tengo una persona que es personalidad roja y a personalidad verde, yo las voy a tratar completamente diferente. If I give the blue person all this detailed stuff to read, I'm setting them up for failure. Si yo les doy a una persona azul todos estos detalles que ellos tienen que leer, realmente yo lo estoy preparando para un fracaso. Okay. So this isn't about changing people's personality types. They're all beautiful when they're functioning well. Ahora, no se trata de cambiarles las personalidades, realmente funcionan perfectamente muy bien todas. No, se trata de ayudarlos. Now you can be a good red or you can be a bad red. Ahora, no sé, eso no puede ser que no seas un rojo malo o un rojo bueno. You can be a good green or a bad green. O un rojo, o un verde malo, o un verde bueno. There's an area where you can be very detail oriented or you can let it paralyze you and you don't make any decisions. Porque puede ser como un verde que puede ser muy orientado en detalles o puedes entrar en un parálisis que no te deja continuar. Okay. So, but this is going to be, and you want all personality types in your business. That's what makes Pero ahora quieres todos los tipos de personalidades en tu negocio, que es lo que te va a ayudar a ti a ponerte más fuerte. Okay. So I want you to be thinking about this. Every person that you prospect, every person you present to, every person who joins your team, this is something that you want to remember and you want to get better at every day. Ahora, eso es algo que tú vas a recordar para cualquier persona que entre a tu negocio, cualquier persona que llegues a conocer, cualquier persona que llegues a hacer, darle un prospecto. Es muy importante que lo sigas aprendiendo y practicando cada día. Now, there's books on this subject. Ahora, hay hasta libros en este tema. Courses, training, YouTube videos, all kinds of stuff. Entrenamientos, videos de YouTube, todo tipo de cosas. Okay, but you don't really need more training. It's an easy concept to understand. Pero realmente no necesitas mucho más entrenamiento detallado porque es un concepto muy fácil de entender. You need to start taking this information and applying it in your business and seeing how well you can identify things. Ahora, lo que sí necesitas hacer es tomar esta información y empezarlo a aplicar a tu negocio para que veas cómo se van desenvolviendo las cosas. Okay, but this doesn't just apply to your business. Pero ahora, esto no solamente aplica a tu negocio. It applies to everybody. Aplica para todos. What do you think the primary color of your spouse is? Ahora, ¿qué color primario crees que es el de tu esposo? What do you think the primary color of your kids are? ¿Cuál crees que es el color primario para tus hijos? El de tus hijos. And guess what? They're probably not going to be the same. Y adivina qué, probablemente no va a ser el mismo. You could have a child that her primary color is red, and you could have your boy whose primary color is yellow, and you can't punish them the same. It doesn't work. Ahora vas a tener a tu hijo que tienen que ser un color diferente y al esposo que sea un color diferente y no los vas a poder castigar juntos porque no va a funcionar. You tell a blue, go to your room and stay there, and they will lose their minds. Ahora tú le puedes decir un azul que se vaya a su cuarto y que no salga de ahí, va a se va a volver loco. You tell a green to go to his room and stay there, and he's happy as can be. Ahora tú vas y le dices a un verde que va y se encierra en el cuarto, él va a estar muy feliz ahí. You'll come check on him, and he'll build a whole Lego. Y va y te va a crear, dice que hay todo un Lego. So this is something that for everybody you deal with will increase your communication skills. Ahora, esto es para cualquier persona con la que tú te comuniques, te va a ayudar a desarrollar esas habilidades de comunicación. Personalidades. Okay. But in 20 years, and I'm still learning things about personality. Now, look, remember, you're never going to be perfect at these things when you first start.
Ahora recuerda, no van a ser perfectos cuando recién están comenzando con esto. It's been 20 years and I'm still learning things about personality types. Han sido 20 años para mí y yo todavía sigo aprendiendo cosas de las personalidades. Okay. But you can't grow if you don't know what you're looking for. Ahora, pero no puedes crecer si no sabes qué es lo que estás buscando. Ok, muy bien. Espero que lo hayas disfrutado. Ahí tenemos a Jesse MacPherson en su maestría con los colores y cómo aplicarlos en el negocio. Póngame en el chat si usted encontró algo nuevo hoy. Póngame en el chat el número que quiera si encontró algo nuevo hoy. Si se identificó un poquito más con algo que no conocía de su propio color. Cómo esto le ayuda a conectar mejor. Cómo esto le ayuda a hacer una mejor presentación. Cómo le ayuda a cerrar mejor. Los azules no cerramos bien. Oh, Dios mío, no puede ser. Cómo yo puedo hacer la presentación correcta, la corrección correcta al color incorrecto. Para mí eso fue realmente poderoso, esa frase, la forma en la que Jesse lo mostró. ¿Cómo puedo aplicarlo para la llamada de 3 vías? Ok, te voy a presentar a alguien. Peter, ¿cómo estás? Mira, me puedes regalar un minuto para una llamada de 3 vías. La persona con la que vas a hablar es rojo. ¿Y por qué llamo a Peter? Porque Peter es rojo. Es un rojo con un rojo, se entienden mejor, hablan su lenguaje. Hey, Carlos, ¿cómo estás? Quiero que me ayudes, por favor, en una presentación. La persona es amarilla, así que Carlos va a poder enfocar la presentación amarilla. O si quiero un testimonio de alguien rápido en un grupo de WhatsApp, o en un grupo de Facebook, o en un grupo de Messenger. Entonces, Adriana Ramos, tú que eres amarillita, ven, ayúdame a conectar con esta persona que es amarilla. La edificación, cuando voy a edificar a alguien, la verdad, a otro nivel. Jamás había visto los colores en este contexto tan detallados, tan profesionales, tan explicados y sobre todo con esos ejemplos tan buenos. Entonces, bueno, ese era nuestro entrenamiento para el día de hoy. Espero que hayas tomado bastante nota. Si no tomaste suficientes notas, hoy en la noche te publico esto en el canal de YouTube. En este momento la transmisión, apenas terminemos, la voy a poner voy a reemplazarla con el video mejor editado, con los textos todos acomodados, sin esos espacios negros que viste. Que fueron un accidente, me traicionó la tecnología. A veces pasa, ¿qué se va a hacer? Pero la información está ahí y va a estar esta misma noche. Te lo voy a dejar colgado ese video para que lo pueda repasar. Yo personalmente no alcancé a tomar nota de todos los ejemplos que hizo en la presentación, así que quiero volver a ver el video para tomar detalles de palabras que debo usar en la presentación, palabras que usar con amarillo, palabras que usar con un azul, palabras que debo usar con un rojo, palabras, realmente hay demasiado en este entrenamiento para sacarle jugo, para entregarle a otras personas, para conectar. Por ejemplo, yo he aplicado esto en mi familia, pero si tú no lo sabías, este ejemplo que puso Jesse de si castigo a un oso encerrándolo en un cuarto, va a ser efectivo. Si encierro a un hijo verde en el cuarto, en realidad lo estoy premiando. Entonces, saber y conocer los colores de cada persona principales, no tengo que, es un ejercicio muy bonito de hacer, empezar a tratar de descubrir cuáles de estas características tienes en la persona al frente. Te quiero dar un challenge, te quiero dar un reto. Haz la lista de las 5 personas con las que más tiempo pasas alrededor en tu familia y trata de descifrar cuál es el color primario de esa persona. Y cada que conozcas a alguien, trata de leer cuáles son los colores. Entonces el reto es ese. ¿Cuáles son las personas favoritas, las personas con las que más tiempo paso? Y tratar de adivinar sus colores. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos colores? Entonces, recuerda, máxima velocidad para que pagues el Super Sábado, te registras en el Super Sábado de Colombia y de Puerto Rico. Por temas logísticos, debes estar registrado lo más pronto posible, ¿ok? Si estás a 3 horas a la redonda en vuelo o en carro en cualquiera de las ciudades, Medellín, Bogotá, Cali o en San Juan, en Puerto Rico, pues debes, por favor, estar en estos eventos. ¿Por qué? Lo acabas de ver en este entrenamiento, simplemente ¡boom! Brutal. Habíamos más de 130 personas conectadas, casi 150 personas conectadas y a lo mejor hay más personas que querían estar. Este jueves vamos a tener, bueno, este sábado primero vamos a tener el Super Sábado en Bogotá, Medellín y Cali. Ahí tienes, vamos a tener un desayuno ejecutivo, un desayuno empresarial y pues eso se viene con poder. Puerto Rico con 2 entrenadores de lujo, Iraida, Super Energía, Iraida y Walter. Mejor dicho, si no sales encendido ese entrenamiento, de hecho me gustaría estar en ese evento de Puerto Rico porque se ve pura energía, puro power. Deberías estar allí. Si estás 3 horas a la redonda, sea en vuelo o en carro, debes estar en estas ciudades, en estos espacios. El jueves vamos a tener a Patricia en un entrenamiento. Este es el escapento, noviembre 2 al 6.
grandes sorpresas en la preparación de este evento. Vamos a tener un espacios increíbles, la verdad. Ay, ojalá pudiera adelantarte algo de lo increíble que va a estar esto. O sea, la gente, esto va a ser inolvidable, inolvidable. Y la verdad, piensa en esto. Esta mañana escuchaba un material que habla de, mira el precio, ahí está compartiéndonos Sandra, el precio del evento, del escapento en esas mismas fechas es de 13.900.000 pesos, en esas mismas fechas. Lo tenemos a $505, que es menos de 2 millones de pesos, 2.079.000, ahí está, no sé a qué TRM, alrededor de 2.079.000. Tú vas a pagar a la TRM del mercado, si son $505, 4 por 5, 20, es un poquito, sí, 2.079.000 está bien. Por esos lados depende de la tasa. Club Seacret, 4.150.000, ahí lo tienes para muestra a ver, dos personas, dos adultos, perfecto. Una habitación, dos adultos, 4.180.000 versus 13 millones, 75% de descuento aproximadamente. Algo realmente increíble, ¿ok? Un feliz cumpleaños para todos los de septiembre, especialmente para Sandra Gómez, que cumplió año ayer. Un abrazo para esa mujer hermosa. Recuerda el escapento. Usa tus notas antes de 48 horas, repasa las notas que acabas de tomar si quieres que de verdad que queden en los archivos más importantes de tu cerebro. Así funciona nuestro cerebro. Si hay una información que es importante y la repasamos todos los días, esa información se va para el cajón de cosas importantes, cosas importantes. Si es algo que vemos por ahí cada mes, el cerebro empieza a mandar acá más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, y es más difícil que puedas evocar y utilizar esa información. Así que repasa esta información que es clave de verdad para todos nosotros. Y bueno, este debe ser el evento del jueves. Ahí está, Patricia Nava, entrenamiento de productos. ¿Quieres llevar a tu próximo nivel? Yo no tengo que ser un experto en cuidado de la piel para poder promover cuidado de la piel, pero cuando conozco un poco más voy a tener herramientas en la mano que son muy poderosas y Patricia, tiene esta cualidad de entregar de una manera muy práctica toda la información. Muy bien. Gracias por este espacio. Los esperamos entonces en los super sábados de Puerto Rico, Medellín, Cali, Bogotá. Espero que todo vaya súper bien. Y recuerda, no quieres ser la persona que diga hubiese tenido más personas de mi equipo en ese entrenamiento. No quieres estar diciendo la frase, porque siempre pasa, siempre pasa. Hay algo tan increíble que se eleva a un nuevo nivel tu conocimiento, tu capacidad y hubieses querido que más personas tuviesen acceso a eso. Así que me encantó estar con ustedes. Y feliz, increíble noche. Mañana cerramos con toda esta semana y vamos a convertir y hacer de Seacret la marca número 1 en los hogares de todo Latinoamérica e Hispanoamérica e hispanohablantes de todo el continente americano. Un abrazo, fue un placer para mí servirte. Mi nombre es Jorge Gaviria. Nos vemos en las playas, mejores lugares del mundo, en los mejores eventos del mundo.